tardes, hermanos. Que el Señor los bendiga. ¿Cuántos creen que Cristo resucitó? ¿Cuántos creen que el Señor está vivo? Ok. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que el Señor nos ha dado en esta tarde. Pero quiero poner primero este tiempo en manos del Señor. Amado Padre Celestial, te doy gracias, Padre, por este tiempo, por esta tarde maravillosa. Gracias, Señor, porque a usted le ha placido que estemos en este momento aquí, Señor. Usted nos ha dado el querer, el hacer, para venir, Señor, para dejar de hacer lo que teníamos planificado y venir a escuchar su palabra, Señor, que es lo mejor que podemos hacer. Padre, bendice la vida de nuestro pastor Carlos, de nuestra pastora Gloria. Bendice la vida de nuestros pastores Hernández Reyes, Padre, que están aquí presentes. Y la vida de cada hermano que está aquí, Señor, que se dispuso en su corazón a venir a escuchar su palabra, Padre. Bendice, Señor, la vida de mi esposa, la vida de mi hija, Padre, y la vida de mi hijo, Señor, que no pudo estar aquí presente por otros compromisos, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por este tiempo, Señor. Y gracias, Señor, por haberme traído con cuerdas de amor, Padre. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Y pongo en sus manos la palabra, Señor, para que sea usted, Señor, hablando a través de mí, Señor, que tome control de mi mente, de mi corazón, Señor, para que sea su palabra, Señor, la que fluye en esta tarde. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermano. Al principio de este mes, nuestro padre de la casa, el pastor Carlos García, dio una instrucción celestial, y la instrucción fue que toda la enseñanza, toda la palabra que se llevara durante todo este mes tenía que ser sobre la resurrección de Cristo. Sobre la resurrección de Cristo, porque la resurrección de Cristo no es solo para hablar de ella en Semana Santa. La resurrección de Cristo no es solo para recordarla en Semana Santa. La resurrección de Cristo es para vivirla todos los días, para meditarla todos los días y para hacer cuenta, hermano. Porque si nosotros hacemos cuenta, ¿cuánto le debemos al Señor? ¿Cuánto le debemos al Señor? Y esta cuenta que nosotros estamos en deber del Señor, la tenemos que ir pagando día a día, poquito a poquito, poquito a poquito, y aún vamos a dormir y no la vamos a terminar de pagar, porque nunca vamos a hacer por Él lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos. Que el Señor nos lo bendiga, y vamos a ir a la palabra. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 1. Dice así: la resurrección, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os hablo, de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo al sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura la palabra de ella, y no les creían. Pero levantándose Pedro
corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Este pasaje, hermanos, además de ser bonito, es tan conmovedor, porque aquí vemos el momento en que las mujeres, María, Juana y María, la madre de Jacobo, que es la madre de Jesús, fueron al sepulcro y no lo hallaron. Ya todos sabemos el ministerio de Jesucristo, sabemos cómo vino a esta tierra, sabemos el propósito con que Él vino a esta tierra. Sabemos y conocemos, porque lo hemos estudiado, todo lo que nos dejó en su palabra, todo lo que Él hizo, todos los milagros que Él hizo. Por la mañana nuestra pastora hablaba de esos milagros que Él había hecho, por todos lados. Pero este pasaje nos habla de ese momento en que se dieron cuenta que el Señor Jesús no estaba en su sepultura. No estaba en su sepultura. Y esto es de lo que nosotros vamos a estar hablando en esta tarde de hoy. De la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene una importancia para nuestras vidas, hermanos, que no alcanzaríamos nosotros a dimensionarlo y a valorarlo. No alcanzaríamos en nuestra sabiduría, no alcanzaríamos si nosotros lo queremos ver desde el punto de vista o con los ojos de nosotros como humanos. No lo entenderíamos, como el mundo tampoco lo entiende, porque la resurrección de Jesús es el acontecimiento más extraordinario y portentoso de todos los tiempos. Todo lo que creemos nosotros como hijos de Dios, como cristianos, está basado en el hecho de que el Señor Jesucristo revivió de entre los muertos. La resurrección de Jesús es tan importante para nosotros porque viene a confirmar todas las profecías del Antiguo Testamento, se vienen a cumplir con la resurrección, con la vida, con la obra, la muerte y la resurrección de Jesús. Todas las profecías. En Él se cumple todo. Y también se cumple su palabra. También se cumple su palabra. Porque Él profetizó su muerte. A sus apóstoles les decía y les comenzó a hablar de su muerte, de que era necesario que Él fuera a Jerusalén, de que iba a estar en manos de pecadores, en manos de los sacerdotes, en manos de los fariseos, y que iba a ser crucificado y que al tercer día Él iba a resucitar. Y esto evidencia y pone de manifiesto también lo que Él le había dicho a sus discípulos, que Él y el Padre uno eran. Y confirma todo el ministerio del Señor Jesucristo. Actualmente, hermanos, ustedes y sabemos que hay un gran escepticismo en el mundo con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. El hombre con su sabiduría terrenal ha tratado de demostrar por todos los medios que Cristo no resucitó. Y han inventado tantas teorías, pero tantas teorías, unas descabelladas, otras que las han querido hacer con base científica, científicamente desde la sabiduría humana, y no han podido. Muchos han dicho que lo que miraron los apóstoles fue inventado, fueron alucinaciones, fueron presas del temor y miraron apariciones, y no, el Señor se le presentó a 500, no creo que 500 hayan estado viendo la misma alucinación al mismo tiempo. Incluso, yo les comentaba a los varones el sábado antepasado,
que hay una película que nosotros la miramos que se llama El Caso de Dios y está basada en hechos reales, hermano. Les recomiendo que la vean. Se trata de un periodista que él se propuso a demostrar que Cristo no había resucitado. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la esposa era cristiana y él quería convencerla a ella de que eso era falso y que no era mentira. Y empezó sus investigaciones y fue aquí y visitó pastores, visitó especialistas, visitó científicos, visitó a todo el mundo. ¿Y saben qué pasó y en qué terminó, hermano? Terminó siendo pastor. Sí, terminó siendo pastor. La evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue tan abrumadora para él que en vez de él demostrar que era falso, él terminó siendo pastor de una iglesia y está basada en hechos reales. Entonces, todo lo que el hombre puede decir, todas esas teorías que el hombre ha inventado tratando de negar la resurrección de Jesucristo, contradice a la palabra del Señor. ¿Y a dónde tenemos que ir nosotros los hijos de Dios? A la palabra del Señor. Y si nosotros los hijos de Dios, que meditamos, que leemos, que escudriñamos la palabra, aún así dudamos, entonces creo que estamos mal, hermano. La palabra del Señor para nosotros no nos debe de generar a nosotros ninguna duda. Todo lo que está en la palabra del Señor es cierto. Todo. Y como les digo, hasta el momento nadie ha podido demostrar lo contrario. Pero la resurrección de Jesucristo tiene una importancia tremenda en la vida de nosotros, en la vida de los cristianos de todo el mundo y en la vida de la iglesia. Y para ver esto vamos a ir al libro de Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19. Primera de Corintios 15, 14 al 19. Y la palabra dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén, hermanos. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en este pasaje? Que si el Señor Jesús no resucitó, entonces nuestra fe, todo lo que creemos, lo que predicamos, es una mentira. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y no tiene ningún propósito y no nos trae ningún beneficio a nuestras vidas si Cristo no resucitó. Porque la base de nuestra fe es la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso predicamos. Ese es el mensaje que nosotros llevamos. Que Cristo murió por amor a nosotros y que resucitó para darnos salvación y vida eterna. Eso es lo que nosotros les hablamos a las personas cuando queremos hablar de Cristo. Cuando queremos decirle que el Señor es tan amoroso y el amor de Dios es tan grande y tan inmenso que dio a su Hijo Jesús para que nosotros fuéramos salvos y fuéramos lavados de nuestros pecados. Entonces, si esto no es verdad, entonces nosotros predicamos una mentira. Somos falsos predicadores. Todo lo que vamos a decir a las personas es falso. Y también nos dice que si Jesús no resucitó, los que depositamos nuestra fe en Él
aún somos pecadores. Si el Señor no resucitó, nosotros seguimos siendo pecadores, porque Él con su muerte limpió nuestros pecados. Y si fuera así, tampoco tendríamos esperanza de vida eterna. No tendríamos esperanza de vida eterna. Y fuéramos los más dignos de lástima, dice la palabra. En la versión NBI, el versículo 19 dice así: si la esperanza que tenemos en Cristo solo fuera para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Porque la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús no es solo para esta vida. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús va más allá de esta vida. Es una esperanza de vida eterna, hermanos, que solo la puede dar el Señor Jesucristo. Solo Jesús resucitó de los muertos y solo Él nos puede dar la vida. Por eso dice en 1 de Pedro 1:3 que Él es nuestra esperanza viva. Viva. Y si Él es una esperanza viva es porque está vivo. Miren lo que dice la palabra, hermano. Es una esperanza viva porque Él está vivo. Cristo está vivo. Tenemos que dimensionar y tenemos que valorar bien, sí, hermano, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas, porque la palabra nos dice que tenemos vida en Cristo Jesús, que con su muerte Él quitó de nosotros el pecado, y esto lo dice en Hebreos 15. Y la muerte y la resurrección de Jesús no es solo, como les decía, para celebrarlo en Semana Santa, hermano. No es que vamos a venir aquí el Viernes Santo, hacemos el culto de las 7 palabras, nos vamos, y ya le cumplimos al Señor. Como el almíbar, pecado seco, arroz con pescado y todo lo que se acostumbra por tradición. Pero como nosotros no nos llevamos por tradición, sino que nos guía el Espíritu, entonces nosotros, la muerte y la resurrección de Jesucristo, como les decía, tenemos que vivirla a diario. A diario. Tenemos que manifestar eso a diario. ¿Y cómo lo vamos a manifestar? Dando testimonio del cambio que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Que como sabemos y como he oído escuchar y por experiencia se lo digo, no es de un día para otro. No es que, ok, el pastor Harling predicó, yo pasé, acepté al Señor, y salí resplandeciente ahí con traje resplandeciente como los ángeles que se le aparecieron a las mujeres. No, empieza un proceso que es el más duro, que es el más difícil para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tenemos un aguijón que nos persigue todos los días. El aguijón del carácter, de la mala crianza, de la grosería, de la mala palabra y de tantas cosas, pues, del licor, de la droga. O sea, todos esos son aguijones que a nosotros nos persiguen, y cuando aceptamos al Señor empieza esa lucha de nosotros y empezamos a agarrarnos del Señor. Empezamos a agarrarnos del Señor, como hacemos cuando estamos pequeños y nos agarramos de la mano de nuestro papá para que Él nos lleve. Sí, así mismo. Y si nosotros nos agarramos del Señor, ¿por qué, hermano? Porque está vivo. Porque creemos nosotros y tenemos fe que Él está vivo. Porque yo no voy a ir en la calle así, como que voy en el bus, agarrado el tubo del bus. No, yo voy agarrado con toda mi fe de nuestro Padre Celestial, porque sabemos que Él está vivo y sabemos que Él nos dijo que Él no nos iba a dejar solo hasta el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser? No sé, solo Él lo sabe. Los científicos dicen que el sol tiene energía para 4000 años.
o para 400 millones de años, no sé. Pero solo el Señor, que es el que creó los cielos y la tierra, es que sabe cuándo va a ser el fin del mundo. Decía otro pastor, ayer creo, que el fin del mundo para cada uno de nosotros es el día que durmamos. Sí. Y eso, y me perdona lo que voy a decir, lo había escuchado cuando andaban aquellas bolas del 2012, ¿se acuerdan? Aquellas bolas del 2012, que en el 2012 venía el fin del mundo, que en el 2012 venía el fin del mundo. En ese tiempo teníamos a Carlos Orlando en catecismo. Y yo iba con él todos los domingos. Y el sacerdote que estaba en Santana en ese tiempo era un sacerdote que, miren hermanos, para qué, el hombre tenía una palabra rafla. Y de repente se puso a hablar de eso, el sacerdote. Y llamó, y con nombre y apellido empezó a levantar a ciertas personas de la iglesia. Fulana, le dice, levántese. El fin del mundo para vos va a ser el día que vos te murás. Así que ponete a cuenta con el Señor y andan chismeando, le dice. Seguramente las conocía. Pero, y lo ratificó el pastor ayer en el devocional de varones. El fin del mundo para cada uno de nosotros es el día en que nosotros durmamos, hermano. Que tampoco sabemos qué día va a ser. No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, la resurrección de Cristo es tan importante para nuestras vidas. Porque se imaginan qué pasaría, hermano. Se imaginan qué pasaría si mañana viene alguien y diga, tengo las pruebas de que no hubo resurrección. ¿Se imaginan el caos que se formaría en el mundo? Porque aún el mundo, aunque no lo reconozca, no lo puede negar. E imagínense cómo es que la muerte de Jesucristo marca un periodo de la historia. Antes de Cristo, después de Cristo. Y los mismos eruditos, los mismos científicos, los mismos estudiosos establecieron eso. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque hay, además de la Biblia, pero que es la Biblia donde nosotros nos debemos de basar, pero hay libros históricos y hay historiadores de la época que también escribieron sobre Jesús. Y en sus escritos confirman la existencia de Jesús, confirman la muerte de Jesús y confirman incluso la resurrección de Jesús. Pero también nosotros tenemos evidencias en la Biblia, en la palabra de Dios, de la resurrección de Jesucristo. Porque como les dije, hermano, la Biblia para nosotros es el libro y es la enciclopedia y es la Wikipedia y es todo donde nosotros debemos acudir. Donde nosotros debemos acudir. Y yo desde que comencé, yo siempre he dicho que aquí está todo. Si usted quiere un consejo, aquí está. Si usted quiere una palabra, aquí está. Si usted quiere salir de un problema, aquí está. Si usted quiere paz, aquí está. Porque el único que nos puede dar paz es el Señor Jesucristo. Y no como el mundo la da, sino solo como Él la da. Entonces, tenemos varias evidencias, pero yo he escogido algunas que son las más, las que podemos, las más evidentes, valga la redundancia, ¿verdad? Valga la redundancia. Primero, tenemos que Cristo anunció su muerte y su resurrección. Y esto lo encontramos en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Y dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes, de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitaría. Cristo lo venía anunciando. Seguramente sus discípulos no entendían, seguramente sus discípulos no comprendían las palabras del Señor, pero a medida que todo se fue dando, a medida que todo se fue cumpliendo,
me imagino que a ellos se les fueron abriendo los ojos y comenzaron a ver y comenzaron a recordar las palabras, como les dijo el ángel a María, a Juana y a María cuando fueron a la tumba. Recuerden sus palabras, que al tercer día él resucitaría. Entonces los apóstoles estaban con él. Y esto lo encontramos en Mateo. Y el apóstol Mateo escuchó a Jesús anunciar su muerte y su resurrección. Él lo escuchó. Y por eso es que lo escribe. Y Marcos también. Sí. Por eso lo escriben, porque ellos lo escucharon con sus oídos. Anunciar al Señor Jesús su muerte y su resurrección. Y existe evidencia de la muerte del Señor Jesucristo. Y si nos vamos a la palabra del Señor en Juan 19:30, allí está la evidencia de la muerte del Señor Jesucristo. Al probar Jesús el vinagre dijo, todo se ha cumplido, luego inclinó la cabeza y entregó su espíritu. ¿Esto qué nos quiere decir? Que Él expiró. Esa es una evidencia para nosotros de la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, no lo podemos negar. Es una evidencia de la muerte. El Señor Jesucristo vino a esta tierra con un propósito de mutuo acuerdo con el Padre, cumplió su ministerio, anunció su muerte y su muerte está registrada. Él murió físicamente, en su cuerpo de ser humano, Él murió. Segunda evidencia, la tumba vacía, hermano. La tumba vacía. Esa es una evidencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y nos vamos al libro de Marcos, capítulo 16, versículo 6. Marcos 16, 6. No se asusten, les dijo. Ustedes buscan al Nazareno, a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, le dice. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Y no había nada más que los lienzos cuidadosamente ordenados, dice la palabra. Pero también, antes de eso, tenemos lo que dice en Mateo 27, 60. Mateo 27, 60, donde dice que José de Arimatea puso a Jesús en su sepulcro nuevo, labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra, y leamos bien porque la palabra no dice que José de Arimatea la rodó sola. No. Él dice que se hizo rodar una gran piedra. No sabemos con cuánto. Y además de esto, el Sanedrín, los fariseos, le pidieron a Pilato que pusieran una guardia romana en la tumba de nuestro Señor. Muchos dicen, la guardia se durmió. No, el ejército romano era el mejor ejército del mundo en ese tiempo. Eran las tropas mejor entrenadas, mejor alimentadas que habían. Y leamos los libros de historia, veamos las películas que están basadas en hechos. Era una maquinaria de guerra imparable. Todos esos soldados eran soldados bien entrenados y bien responsables. No se iban a dormir. No se iban a dormir. Y para más, creo que dice la palabra, que los mismos sacerdotes, los mismos del Sanedrín, estaban vigilando. También. Doble cámara, doble filtro, sí. Entonces, ¿cómo con toda esa vigilancia, cómo con toda esa dimensión de esa roca que habla la palabra, iba a llegar un discípulo y moverla? Además, recordemos que los discípulos, ¿cómo andaban? Andaban con miedo, andaban huyendo,
No iban a llegar a la tumba del Señor a sacarlo. Y si eso hubiera pasado, los romanos lo hubieran encontrado, los sacerdotes lo hubieran encontrado, porque tenían espías por todos lados y habían activado toda su maquinaria de espías. Todo. Entonces, y seguramente lo buscaron, porque no lo creyeron. Cuando las mujeres dijeron que la tumba estaba vacía, nadie lo creyó, incluso sus mismos apóstoles. Los 11, dice la palabra. Los 11, dice la palabra. Y la miraban a ella como que estaban hablando locura. Porque no lo creían aún sus apóstoles, que anduvieron con él durante todo su ministerio. Y que los cuidó, y que los proveyó, y que les enseñó, y que se asoció y convivió con ellos. Aún ellos dudaron en ese momento de lo que decían las mujeres, que fueron a la tumba y ellas iban a ungirlo. Ellas iban a ungirlo y no lo encontraron. ¿Quién puede refutar eso? ¿Quién puede refutar eso? Dice la palabra que habían testigos oculares de todo eso, y que aún en el momento que se escribieron algunos libros de la Biblia, estaban vivos. O sea, como quien dice, ahí están, vayan, pregúntenle. Porque eso fue una bomba, hermano, esa fue una noticia que impactó a todo el mundo, esa fue una noticia que se regó por todos lados del mundo. O sea, esta evidencia de la tumba vacía, irrefutable. Tercero, las apariciones de nuestro Señor Jesucristo. Otra evidencia irrefutable. Son numerosos los pasajes bíblicos que evidencian estos hechos. Jesús se le apareció a María Magdalena. En el camino de Emaús se le apareció a 2 de sus discípulos. Y les habló de él. Y les habló de lo que estaba profetizado en el Viejo Testamento. Sobre él. Y aún así no se dieron cuenta que era él. Se les apareció a todos sus discípulos. Lo dice en Lucas capítulo 24, versículos del 37 al 43. Y esto es muy, muy importante que lo miremos y que lo meditemos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Esa fue la reacción de los discípulos cuando el Señor atravesó la pared y se les puso en medio. Imaginen qué clase de susto. Pues Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Él sabía lo que estaba pensando cada uno de ellos. En el aire se los agarró. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos. Como veis, yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Imagínense, hermano. Un espíritu no tiene cuerpo. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Y lo dice la palabra. Y es tan tremendo que los dejó que lo tocaran. Y lo tocaron. Y vieron sus cicatrices. Pero como él sabía, no sentía, sabía que habían algunos que todavía dudaban,
les pidió de comer y comió delante de ellos. Dice la palabra, ¿qué espíritu come? Él revivió en carne y en huesos. Él revivió, Él resucitó. No como espíritu nada más, en carne y huesos. Y esa aparición a los apóstoles es tremenda, hermano, porque ¿quién la puede refutar? ¿Quién la puede refutar? Nadie, nadie. Y dice que después se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales decía la palabra, muchos viven y otros duermen. Y a mí me llamaba la atención, como les decía, cuando dice la palabra en Corintios 15:6, que muchos viven. O sea, muchos viven. Vayan, pregúntenle. Ahí están los que lo vieron. No son cuentos. No son solo los 12 los que están testificando que Jesús resucitó. Más de 500 personas lo vieron. Más de 500 hermanos lo vieron. Vayan y pregúntenle a ellos. No me crean a mí. Ahí está la evidencia. Ahí está la evidencia. Otra evidencia, la transformación de los apóstoles. La transformación de los apóstoles. ¿Por qué digo la transformación? Porque como decíamos, cuando al Señor lo apresaron, ellos huyeron, ellos andaban temerosos, ellos se andaban escondiendo. Y como les digo, y les repito, hermanos, a pesar de haber estado con Jesús durante todo su ministerio, ellos huyeron y se escondieron por temor a ser apresados, por temor a ser arrestados. Incluso Pedro lo negó 3 veces, que ya también el Señor se lo había anunciado. Y todo esto cambió ¿cuándo? ¿Cuándo sufren esa transformación los apóstoles? ¿Cuándo ellos cambian de actitud? ¿Cuándo dan un giro de 360 grados y se les quita el temor y se les quita el miedo y comienzan a predicar y comienzan a predicar la resurrección de Jesús? Porque dice la palabra que de eso habló Pedro en su primer discurso. Y empezaron a dar testimonio. ¿Cuándo? Cuando se dieron cuenta y cuando ellos confirmaron en su sabiduría humana, porque el Señor se lo demostró y los hizo ver que estaba vivo. Y entonces en ese momento ellos hicieron una recapitulación de todo lo que el Señor les había dicho y de todo lo que el Señor les había enseñado y se dieron cuenta de que sí, verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios, de que Jesús resucitó, de que Jesús cumplió toda su palabra y eso los transformó a ellos y a nosotros, a cada uno de nosotros, y nos sigue transformando. Ellos que estuvieron escondidos, ellos que estuvieron temerosos, al darse cuenta de la resurrección de Jesús, cambiaron y salieron y empezaron a predicar. Y sabemos lo que dice la palabra, y fueron perseguidos y dieron la vida por Jesús. Dieron su vida por Jesús, sin temor, sin miedo, estando seguros de que el Señor los iba a resucitar. Porque ya si no le creían al Señor, viéndolo, comiendo con Él, tocándolo, hombre, eso vino y revolucionó su vida, lo activó, los transformó totalmente en hombres nuevos. Y empezaron, y sabemos cómo murieron ellos. Sabemos que los colgaron, que los crucificaron, que los apedrearon, que todo. Y murieron por el Señor Jesucristo. ¿Por qué?
por la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si Él no hubiera resucitado? Todavía estuvieran escondidos. Todavía estuvieran temerosos. Todavía estuvieran dudando de con quién caminaron esos 3 años. Todavía estuvieran dudando de que con el que comieron y que con el que durmieron y el que los cuidó y les enseñó era el Hijo de Dios. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a ellos los cambia completamente, hermanos. Y así nos ha venido cambiando a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos a los pies del Señor, nosotros sabemos de un Jesús desde pequeño. Nosotros vamos a la iglesia católica y se habla de Jesús, y se habla de Dios, y se habla que Jesús es el Hijo de Dios, y la Semana Santa hay Vía Crucis, hay aquí, hay Santo Entierro, hay lo esto y lo otro, pero hasta allí nomás. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor y empezamos a leer la palabra, nuestro espejo, como dice nuestro Padre Espiritual, y empezamos a meditar en ella, nos vamos dando cuenta de que es Jesús el que nos transforma, de que es la palabra del Señor el que nos transforma, de que es el Señor con su resurrección que nos da vida eterna, que nos da salvación, que quita nuestros pecados, que nos hace nuevas criaturas y que nos hace hijos del Padre, nos hace hijos de Dios. Y esa es la quinta evidencia de que le quiero hablar, hermano, en esta tarde. El testimonio de las miles de vidas transformadas a través de la historia, a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó en aquellos tiempos, en ese momento? Salieron los apóstoles, empezaron a predicar la resurrección de Jesús, empezaron a predicar las enseñanzas de Jesús, y la gente se empezó a convertir, y la iglesia comenzó a crecer. Dice la palabra que en una enseñanza del apóstol Pedro, 3,000 se convirtieron de una sola vez. Y la iglesia comenzó a crecer, y crecer, y crecer, y crecer, y hasta hoy no ha parado de crecer. Sigue creciendo. Sigue creciendo. A pesar de que en muchos países nuestros hermanos son perseguidos. A pesar de que en muchos países no se les deja predicar, no se les deja congregarse y se les condena. A pesar de eso, la iglesia no ha parado de crecer. ¿Cuántos matrimonios vemos nosotros restaurados? Aquí está uno. ¿Cuántas familias vemos restauradas? ¿Cuántos hijos vemos que salen de las drogas? ¿Cuántos hijos vemos que salen de la vagancia? ¿Cuántas personas se convierten y dejan la vida pasada? ¿Cuántos? Miles. Y ese es el testimonio, y esa es la evidencia actual de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Porque si no fuera así, ¿quién va a cambiar por una mentira? ¿Quién va a cambiar por un mito? Ahí están. ¿Cuántas fábulas escandinavas hay? Montones, no me acuerdo ahorita de los nombres de los Thor, esto, el otro, Odín. ¿Cuántas fábulas hay? ¿Y quién lo sigue? A ver, ¿quién lo sigue? ¿Cuántos tabernáculos hay donde se enseña la palabra de Zeus? ¿Cuántos tabernáculos hay donde se enseña la palabra del Señor? Miles, millones, aún en los países que los persiguen. Si la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no fuera verdad y no fuera una realidad, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y como dice la palabra, siguiéramos en nuestros pecados y delitos. Y siguiéramos con nuestra vida. Pero porque el Señor resucitó de entre los muertos, estamos aquí.
Él nos ha cambiado y Él nos ha transformado. Entonces, hermano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho real. Para mí, innegable. Y creo que para ustedes también. Innegable. Independientemente de lo que diga el mundo. Independientemente de lo que quieran inventar. Las evidencias son muchas y son contundentes. Como decíamos, es la base de nuestra fe. Es la roca donde estamos nosotros cimentados. Él es nuestro fundamento. Es en lo que creemos. La resurrección nos confirma que Él es el Hijo de Dios, que Él es uno solo con el Padre. Y cuando la palabra dice que ascendió y está a la derecha del Padre, es porque así es, hermanos. Y por nuestra fe nosotros lo creemos. Y por medio de Él se nos perdonan nuestros pecados, somos salvos y tendremos la vida eterna. A ver, ¿Buda puede dar vida eterna? ¿Mahoma puede dar vida eterna? Uno de los 150,000 dioses que tienen en la India pueden dar vida eterna. Miren, hermano, y les voy a dar como testimonio. Nosotros orábamos cuando esta chavala estaba allá, para que no se contaminara con todo eso. Y ustedes no se imaginan cómo nosotros le pedíamos al Señor que Gloria José no se contaminara con todos esos dioses y no anduviera cargando esas pichingas de barro. Sí, porque son pichingos de barro. Son pichingos de barro. Y ahora que ella salió, porque ella ya no está en la India, esa es otra historia, nosotros le damos gracias al Señor. Porque Él sabe lo que hace. Y Él sabe cómo lo hace. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y ese propósito, aunque ustedes no lo crean y yo no lo crea, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Y nosotros le damos gracias a Dios. Porque sacó a Gloria de ahí, pues. En medio de problemas, en medio de todo, pero lo sacó. Y eso es lo importante. Ahí en la India tienen un Dios para cada cosa. Un Dios si les duele el dedo pequeño, un Dios si les duele el otro dedo, un Dios si les duele la oreja, un Dios si les duele esto, un Dios si les falta el pan, un Dios si les falta el arroz. Para todo. Sí. Peor, hermano Otto. Ahí no hay extinguidor que valga. Entonces, hermano, aquí estamos nosotros, en este momento, escuchando esta palabra, y el Señor me está usando, porque Él está vivo. Y porque Él resucitó entre los muertos. Y es la primicia de los muertos, como dice la palabra. Y quiero terminar con este pasaje que está en Apocalipsis 1, 17 y 18. Y escuchemos lo que dice. Y esto es Juan. Y esto Juan no lo inventó. Ni estaba alucinado, ni nada por el estilo. Oigan lo que dice, hermano. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermano Armando. Él tiene las llaves de donde vamos a estar cada uno de nosotros. Y Él dijo que Él iba a ir a hacer moradas a la casa del Padre para cada uno de nosotros. Y alguien que está muerto no hace morada para nadie. Para nadie. ¿Y por qué Él nos hizo toda esa promesa? Porque Él está vivo. Porque Él sabía que iba a resucitar. Y porque hoy está sentado a la diestra del Padre, vivo, acompañándonos a nosotros en cada día, en cada uno de nuestros problemas.
Y cada uno de nosotros debe estar seguro que no estamos solos, aún en medio del mayor problema que podamos tener. Él está con nosotros, y así lo dice su palabra, hermanos. Entonces no tengamos ninguna duda, y cuando salgamos a predicar, y cuando estemos hablando con una persona incrédula, que no crea sobre la resurrección de Jesucristo, aquí está la palabra, que es en la que nosotros nos debemos de basar para convencer a esa persona que Cristo vive, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y que vive, como dice su palabra, por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. Y la gloria y la honra para el Señor, hermanos. Porque esta es su palabra. Él solo nos pone en nuestra mente y en nuestro corazón lo que Él quiere que nosotros vengamos a transmitir. Es su palabra. Y le quiero dar gracias al Señor. Esta es la palabra, hermano, que el Señor no me había puesto en esta tarde, para que nosotros cada día estemos, si tenemos allá, por allá, alguna chispa de duda, que el Señor resucitó, no la tengamos, hermano, porque no debemos de tener duda de que el Señor resucitó. ¿Quién le lleva a los clientes, hermano? ¿Quién le lleva a los clientes? ¿Quién nos da salud? ¿Quién nos provee del pescadito, del arrocito? ¿Quién nos lleva? ¿Quién nos trae con bien de nuestros hogares? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cristo Jesús es el único. Él es el único que nos puede dar vida eterna, hermano. Y le quiero dar gracias al Señor. Gracias, amado Padre Celestial, por este privilegio, Padre, de haberme usado en esta tarde para traer este mensaje, Padre eterno. Gracias, Señor, por haber cumplido su propósito, Señor, cumplido su ministerio, Señor. Gracias, Señor, por haber entregado su sangre, Señor, su cuerpo, Padre, por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre eterno, por haber resucitado, Señor, porque por medio de esa resurrección nosotros tenemos vida, vida en abundancia, vida eterna, Señor, porque por medio de su resurrección nuestros pecados han sido limpios, Señor, porque por medio de su resurrección nosotros tenemos, Señor, la potestad de ser hechos hijos de Dios, Padre eterno. Yo le doy infinitas gracias, Señor, infinitas gracias, Señor, por todo lo que usted es para nosotros, por todo lo que usted hace para nosotros, muchas veces sin darnos cuenta, Padre. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que usted hace por nosotros, Señor, pero siempre está obrando en cada uno de nosotros, Señor. Yo le quiero agradecer, y no me canso de agradecerle, Señor, y le doy gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, Señor, por su familia, por sus hogares, por su provisión, Padre eterno, por sus trabajos, Señor. Y declaramos, Señor, que aquellos que no tengan trabajo, usted se los dará. Aquel que no tenga provisión, usted se la dará, Señor. Aquel que esté enfermo, usted lo sanará, Señor, de acuerdo a su santa voluntad, Padre eterno. Porque el propósito suyo en cada uno de nosotros se va a cumplir, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén.